Gusanos en tu cerebro, así como lo oyes, con todo lo horripilante y asqueroso que pueda sonar, es posible, y aquí vamos a aprender todo sobre ellos. Empecemos. Para hablar de este tema, la neurocisticercosis, tenemos que empezar un viaje con un pequeño e inocente amigo, un gusano llamado Taenia solium, que está viviendo en el intestino delgado de cualquier ser humano como tú o como yo, adherido a la pared de ese intestino mediante 4 ventosas que son como unas chupas que lo pegan a la pared del intestino y mediante 2 líneas de dientes que también lo pegan a ese intestino en una estructura que se ve como una pequeña cabecita a la que vamos a llamar escólex. De ese escólex le va a salir el cuello y el resto del cuerpo a ese gusano, y ese gusano pues es muy largo y tiene pequeños cuadritos que conforman su cuerpo. Ese gusano suele vivir muy solo dentro del intestino delgado, de hecho algunos lo llaman solitaria, y en algún momento el gusanito empieza a pensar que debe reproducirse. Entonces cuando el gusano piensa que debe reproducirse, concluye que debe hacer algo, y es que embarazarse a sí mismo. Entonces el gusano embaraza sus propias partes del cuerpo, sus propios cuadritos que se llaman proglótides, y los llena de pequeños embriones de gusano. Luego de un tiempo este gusano empieza a desprender esos cuadritos de su cuerpo y los tira hacia el resto del intestino. Esas proglótides entonces viajan llenas de pequeños embriones y van a salir básicamente por un agujero que todos conocemos, que es el esfínter anal, mediante la materia fecal. Básicamente lo cagamos. Cuando cagamos este gusano, en nuestra materia fecal está llena de proglótides de estos cuadritos, y aparece nuestro segundo personaje importante para la vida de este gusano, que es el cerdito. En los lugares donde hay cerdos, cerca a donde estamos residiendo los humanos, y no hay unas condiciones higiénicas adecuadas, los cerdos pueden terminar consumiendo la materia fecal de los humanos. ¿Y qué pasa? Entonces el cerdo se traga estos cuadritos, estos proglótides llenos de embriones de Taenia, y en el intestino del cerdo se rompen estos cuadritos y empiezan a salir esos embriones de Taenia. Esos embriones salen del intestino y son muy pequeñitos, entonces siendo tan pequeñitos logran pasar la pared del intestino y llegan a los vasos sanguíneos del cerdo. Después de llegar a los vasos sanguíneos del cerdo, se extienden mediante todos los vasos sanguíneos del cerdo y llegan a diferentes órganos, principalmente ¿a dónde? A los músculos del cerdito. Cuando llegan estos embriones a los músculos del cerdito, se empiezan a localizar en ellos y poco a poco empiezan a ir madurando. Y estos embriones se van convirtiendo en lo que conocemos nosotros como una larva. Una larva es básicamente el estado como infantil de un animal que tiene que ser muy diferente a su estado adulto o de madurez. Por ejemplo, las larvas de las mariposas son las orugas. En este caso, la larva de la Taenia es esta pequeña estructura que se localiza aquí en los músculos de los cerdos, que es redondeada y va a tener una pequeña prominencia por dentro. A esta estructura la vamos a llamar cisticerco. Entonces aquí se originan las cisticercosis. Estas son los cisticercos, que son las larvas de la Taenia solium. Bueno, entonces tenemos los cisticercos en el músculo del cerdito. ¿Y qué ocurre? Entonces los humanos tenemos la característica de querer alimentarnos de los pobres cerditos, nos comemos su carne, sus músculos, y específicamente algunos humanos tienen la costumbre de pedir la carne del cerdo o de comerse la carne del cerdo no bien asada, bien hecha. La piden, ay, démela 3/4, démela término medio. Entonces estos seres humanos, que sus antepasados probablemente no conocieron el fuego y que por moda quieren ahora comer carne cruda, entonces empiezan a comer esos músculos de los cerdos que tienen por dentro larvas o cisticercos. Entonces cuando ingieren estas larvas o cisticercos, esa pequeña larva, ese pequeño circulito, al pasar por el intestino, al pasar por el estómago, se le rompe la parte periférica, la capsulita, y queda la pequeña prominencia que estaba adentro, que termina siendo nada más y nada menos que un escólex, o la cabeza de la Taenia, que tiene 4 ventosas, 2 líneas de dientes, se pega al intestino y poco a poco va a empezar a crecer para en 4 meses convertirse en una Taenia solium adulta. Y así empieza nuevamente el viaje. Y entonces aquí vemos cómo funciona la teniasis, la infección por Taenia. Sin embargo, vemos que en ningún momento pasó por el cerebro, y aquí estamos hablando de gusanos en el cerebro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos engañaron? No. Para entender cómo llega este cisticerco al cerebro, tenemos que regresarnos un poco en este viaje y regresar al punto en el que habíamos defecado esas proglótides con embriones de cisticerco. Ocurre que algunos otros humanos muy curiosos se meten en este ciclo, y entonces en lugar de ser el cerdo el que se come las heces del humano, es el mismo humano el que termina ingiriendo materia fecal de otro humano.
Cuando el humano ingiere esta materia fecal, las mismas proglótides viajan por el tracto gastrointestinal del humano, llegan al mismo intestino y dicen, ve, salimos al intestino probablemente del cerdito que nos esperaba, se revientan esas proglótides, botan los embriones también pasan el intestino delgado de ese ser humano y viajan por la circulación, pero esta vez del ser humano. Entonces esos embriones de Taenia se distribuyen en los diferentes tejidos, pero en muchos de ellos son eliminados por el sistema inmunológico. Pero llegan a un órgano que es como un templo del sistema inmune, donde casi las defensas no entran a atacar, que es nada más y nada menos que el cerebro. Entonces llegan al cerebro y estos embriones se empiezan a distribuir por todo el cerebro y poco a poco se van a empezar a desarrollar y a crecer y a convertirse nuevamente en larvas o cisticercos. Sin embargo, estos cisticercos se encuentran en que están en un medio diferente al que se esperaba, no están en un bonito músculo rosado de un cerdo, sino que están en un ambiente grisáceo, lleno de fosfolípidos, duro, en el que intentan empezar a crecer. Inicialmente, hagamos de cuenta que el cisticerco no se da cuenta que está en el lugar equivocado y empieza a crecer, entonces es una bolita con su pequeña cabecita dentro, que en ese momento el líquido del cisticerco es un líquido por dentro clarito. Entonces en este punto estamos en la fase vesicular del cisticerco. Sin embargo, poco a poco el cisticerco se empieza a dar cuenta que no está en el lugar adecuado, que es un ambiente muy extraño y empieza a no poder crecer más. Entonces el cisticerco empieza básicamente a dañarse, a podrirse por dentro. Entonces el líquido empieza a pasar a un color más oscuro, más denso, más verdoso, empieza a haber inflamación alrededor de ese líquido del quiste de cisticerco y eso lo llamamos fase coloidal. Luego, el cisticerco ya básicamente se da por vencido y se da cuenta de que no pudo crecer en ese ambiente tan agreste, de que poco a poco va a empezar a morir, y entonces cuando empieza a morir su cadáver empieza a ser como un cúmulo de granulomas y llegamos a la fase granulomatosa en donde ya no hay tanta inflamación. Y por último, en la triste vida de nuestro pequeño amigo cisticerco, termina acabando de morir, se convierte su cadáver en un pequeño puntico que se calcifica y llegamos a la fase calcificada y aquí termina el viaje de nuestro amigo cisticerco que falleció por estar en el lugar equivocado y porque a un humano le dio por comer popó de otro humano. Y a este viaje del cisticerco aquí en el cerebro es lo que básicamente llamamos neurocisticercosis. Entonces la neurocisticercosis es justamente la presencia de estas larvas de gusanos en el cerebro que durante todo su crecimiento pues nos van a dar diferentes tipos de síntomas. Es una causa muy frecuente de epilepsia, incluso es la primera causa de epilepsia adquirida en los países en donde es endémica la cisticercosis. ¿Y dónde es endémica? Nada más y nada menos que en Latinoamérica. Es decir, para nosotros es la primera causa de epilepsia adquirida. ¿Qué síntomas nos va a dar la neurocisticercosis? Esos quistes de neurocisticercos pueden crecer tanto dentro del parénquima cerebral, o sea, dentro de la materia del encéfalo como tal, o de manera extraparenquimatosa, o sea, fuera del encéfalo. Cuando se dan de manera parenquimatosa, esos quistes de cisticerco pues básicamente es una masa que está ahí ejerciendo presión, entonces van a causar compresión de la corteza cerebral y van a producir convulsiones o epilepsia. Como dijimos, es la causa más frecuente de epilepsia adquirida y es la manifestación más frecuente de la neurocisticercosis, la epilepsia. Otras cosas que pueden dar es que empiece a afectar el pensamiento, alteración cognitiva, que presione o dañe una estructura importante para el movimiento, entonces déficit focal, que dé dolor de cabeza. Y si es extraparenquimatosa, si crece fuera de la materia encefálica como tal, entonces puede crecer a nivel de las convexidades, que son como las partes convexas justamente del encéfalo, en la parte periférica, y ahí como no hay tanta cosa que lo esté presionando, el quiste puede crecer mucho más grande o juntarse varios quistes y forma lo que llamamos la neurocisticercosis racemosa, que es como un grupo de uvas básicamente juntas que son diferentes quistes de neurocisticerco. Si crece no dentro de la parte de la convexidad de los hemisferios cerebrales, sino que crece dentro de los ventrículos cerebrales, que es el líquido que queda dentro de los hemisferios cerebrales, entonces esos cisticercos van a empezar a tapar ese drenaje del líquido cefalorraquídeo y producen entonces hidrocefalia, se empieza a acumular ese líquido dentro de la cabeza, a aumentar la presión intracraneana y eso puede tener pues obviamente síntomas como dolor de cabeza, alteración de conciencia, papiledema, que se te empieza a explotar básicamente la presión por los ojos. Y puede producir un síndrome muy curioso que se llama el síndrome de Bruns, que es que cuando hay un quiste de esos flotando en el cuarto ventrículo, que es una estructura por donde debe drenar el líquido cefalorraquídeo, cuando el paciente mueve la cabeza, ese quiste baja, tapa del todo ese conducto y el paciente tiene súbitamente hipertensión intracraneal. Cuando vuelve a mover la cabeza para atrás, se le sale ese quiste del drenaje del líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo y el paciente mejora de su hipertensión intracraneal. Es un síndrome muy raro, pero es curioso.
Otras manifestaciones que podría presentar menos frecuentes la neurocisticercosis es que inflame las meninges sobre todo la parte basal, entonces una meningitis basal. Eso puede comprimir a su vez los pares craneales y dar déficit de pares craneales, del séptimo par con parálisis facial, de algún par oculomotor con disminución de los movimientos oculares. Que el paciente tenga compresión o afectación de los vasos sanguíneos del cerebro y da vasculitis, o sea que puede producir infartos cerebrales también. Y hay una manifestación que puede ocurrir cuando la neurocisticercosis es muy grave, cuando son muchos quistes los que afectan al cerebro a la vez, más de 20 quistes en todo el cerebro, que es que básicamente todo el encéfalo se empieza a inflamar, da una encefalitis, se llama encefalitis cisticercótica, que esto es muy grave. Puede el quiste ser muy curioso y bajarse también del cerebro a la columna y a la médula espinal y entonces dar tanto mielopatía, o sea, daño de la médula, como radiculopatía, daño de las raíces nerviosas. O puede pasar otra cosa, que es que el paciente no siente nada y le hiciste una neuroimagen por alguna otra razón y encuentras ahí básicamente las calcificaciones de la cisticercosis que ya ocurrió y el paciente resolvió. Eso es una neurocisticercosis asintomática, que de entrada les digo, si es asintomática no se trata, si es una calcificación. O puede que el paciente tenga manifestaciones incluso fuera del cerebro de la cisticercosis, es decir, cuando viajaron esos embriones por la sangre también se pueden ubicar en partes fuera del cerebro como los músculos o la retina. Pueden dar cisticercosis muscular en el que el paciente se ve musculoso pero es falsamente musculoso, o retinal donde el paciente va a empezar a perder visión y se le puede ver incluso el cisticerco dentro del ojo, como vamos a ver más adelante. Entonces, esas son como las manifestaciones de la neurocisticercosis. Ahora vamos a ver cómo se diagnostica la neurocisticercosis. El diagnóstico de la neurocisticercosis se debe hacer acumulando cosas. No hay una prueba que nos diga solo con esa prueba ya el paciente tiene diagnóstico de neurocisticercosis, sino que se acumulan primero las manifestaciones clínicas y todo lo que ya vimos. Segundo, y lo más importante, las imágenes. La imagen es lo más primordial en la neurocisticercosis para el diagnóstico. Y tercero, puede que necesitemos ayuda un poco de anticuerpos y antígenos. Entonces vamos a empezar como juntando estas cosas. Cuando juntamos estas cosas, entonces, para el diagnóstico de la neurocisticercosis hay unos criterios diagnósticos. Esos criterios diagnósticos se dividen en tres tipos: los criterios diagnósticos absolutos, los criterios diagnósticos radiológicos y los criterios diagnósticos clínicos. Los criterios diagnósticos absolutos básicamente son tres, y es: uno, que usted por biopsia llegue a tomar biopsia sea del cerebro o de otra parte y encuentre el cisticerco, que eso es muy raro, casi nunca hacemos biopsia para neurocisticercosis. Dos, que vea un cisticerco subretinal, es decir, usted le hace fondo de ojo al paciente y dentro del ojo le ve ahí el gusanito nadando dentro del ojo. Eso también es raro, pero puede pasar. O tres, que vea en la imagen del cerebro, que la imagen de por sí uno puede hacer resonancias y tomografías, y ojalá se hacen las dos porque la tomografía es muy buena para ver calcificaciones y la resonancia es muy buena para ver el resto de quistes. Entonces le hace la imagen al cerebro y encuentra un quiste que tiene un escólex. Escólex, como ya vimos, es la cabecita de ese gusano. Entonces va a ver usted el quiste redondeado y adentro una estructura metida. Ese es el escólex. Si usted ve y es claramente un escólex, eso es un criterio absoluto de neurocisticercosis. Bueno, esos son los tres criterios absolutos. Ahora vamos a los criterios radiológicos. Como dijimos, se hace resonancia o tomografía o las dos mejor. Resonancia o tomografía contrastada idealmente. Y entonces con estas imágenes tenemos unos criterios que son criterios mayores, unos criterios confirmatorios y unos criterios menores. Los criterios mayores básicamente son cuatro. Primero, encontrar un quiste. La gran mayoría de estos criterios los vamos a encontrar realmente por resonancia cerebral. El primer criterio mayor es encontrar un quiste, que un quiste es una lesión redondeada con líquido dentro. El segundo es que encontremos una lesión que realza el contraste, que es básicamente una bolita, una masita que está brillando con el medio de contraste. El tercer criterio mayor es que encontremos un quiste subaracnoideo multisegmentado, es decir, como dijimos en la convexidad, que veamos muchos quistes junticos ahí en el espacio subaracnoideo, que parezcan un racimo de uvas, como en la neurocisticercosis racemosa. Entonces ese es un tercer criterio diagnóstico mayor. Y el cuarto criterio diagnóstico radiológico mayor sería encontrar una calcificación, un pequeño punto que esté lleno de calcio, que sea calcificado. Eso es otro criterio mayor de neurocisticercosis. ¿Cuáles son los criterios confirmatorios? Tenemos tres criterios confirmatorios radiológicos. Sería uno, que veamos que hay un quiste y luego en una imagen de control ya el quiste desaparezca después de haberle dado tratamiento antiparasitario.
2, que veamos una lesión realzante al contraste en una imagen y luego le hagamos una imagen de control y esa lesión realzante al contraste desaparezca solita. Eso es otro criterio confirmatorio. Y el tercer criterio confirmatorio es que en una imagen veamos un quiste en los ventrículos y luego le hagamos otra imagen de control y ese quiste se haya movido del lugar donde estaba. Eso es otro criterio confirmatorio radiológico. Y finalmente, los dos criterios menores radiológicos que existen son que el paciente tenga leptomeningitis basal o que el paciente tenga hidrocefalia. Como su nombre lo indica, menores, es que son menos específicos. Ahora nos vamos para los criterios clínicos. Los criterios clínicos también son mayores y menores. Y en los criterios mayores tenemos tres. Uno, que usted le diagnostique cisticercos en otra parte, como les dije, tenerlos en los músculos, por ejemplo, a la persona. 2, que el paciente tenga contacto comprobado con tenia soliuna en su casa, es decir, alguien proposió proglótides de tenia o proposió una tenia y se encuentra tenia en la casa de ese paciente. O tercer criterio mayor, ahí es donde vienen los anticuerpos y los antígenos, que son los exámenes que podemos hacerle al paciente en sangre, que el paciente tenga antígeno o anticuerpo para cisticerco positivo en la sangre. Es más sensible el anticuerpo que el antígeno. Sin embargo, el antígeno nos da seguridad de que él tiene en este momento el parásito vivo, mientras que el anticuerpo nos simplemente indica que el parásito estuvo en su cuerpo, puede ser ahora o puede ser antes. Sin embargo, cualquiera de los dos tenerlo positivo ya es un criterio mayor clínico. Y finalmente, los criterios menores clínicos son que el paciente tenga síntomas de neurocisticercosis, que como vimos pueden ser muchos y puede ser muy inespecífico, o dos, que el paciente esté en un área endémica, y ya dijimos, Latinoamérica es un área endémica, o sea que solo por vivir en Latinoamérica ya tenemos un criterio clínico menor para neurocisticercosis. Entonces ustedes me dirán, listo, ya tenemos toda esa chorrera de criterios, pero ¿yo qué hago con eso? ¿Cómo sé si tiene o no cisticercosis? Pues ya juntando los criterios, entonces, uno puede decir que el paciente tiene neurocisticercosis con un diagnóstico definitivo o con un diagnóstico probable. El diagnóstico definitivo obviamente pues es muchísimo más claro que la tiene, el diagnóstico probable es que con gran probabilidad la tiene. El diagnóstico definitivo se hace de una de 4 maneras. ¿Cuáles? 1. Que el paciente tenga un solo criterio absoluto, cualquiera de los 3. 2. Que el paciente tenga 2 criterios radiológicos mayores más un criterio clínico, cualquier criterio clínico. 3. Que el paciente tenga un criterio radiológico mayor y un criterio confirmatorio más un criterio clínico, cualquiera de los clínicos. O 4, que el paciente tenga un criterio radiológico mayor más 2 criterios clínicos. Y uno de esos criterios clínicos debe ser un criterio clínico mayor. Cualquiera de estas 4 que tenga, el paciente tiene neurocisticercosis definitivamente. Si no llegamos a definitivo, intentamos hacer diagnóstico probable, que es que tenga el paciente cualquiera de estos dos. Lo primero, un criterio radiológico mayor más 2 criterios clínicos que van a ser menores. O lo segundo, que tenga un criterio radiológico menor más un criterio clínico mayor. Con cualquiera de estos dos hacemos un diagnóstico probable de neurocisticercosis. Si no cumple con cualquiera de estos, pues el paciente no tiene neurocisticercosis por criterios. Y bueno, finalmente, si ya sabemos cómo se diagnostica la neurocisticercosis, vamos al último punto, que es cómo tratamos la neurocisticercosis. El tratamiento de la neurocisticercosis es muy variado porque básicamente la neurocisticercosis también es una enfermedad muy variada, como vimos. Se basa básicamente en 4 pilares el tratamiento. Primero, el tratamiento antiparasitario, o sea, los medicamentos que van a matar el parásito. Segundo, el tratamiento antiinflamatorio o los esteroides que van a desinflamar el cerebro que está inflamado por ese parásito. Tercero, los anticonvulsivantes, porque como vimos es una causa muy frecuente de epilepsia, entonces los anticonvulsivantes tienen un papel fundamental aquí. Y cuarto, la cirugía. En algunos casos podemos requerir cirugía para tratar la neurocisticercosis. Entonces vamos a empezar primero con los antiparasitarios. Lo primero y más importante que debemos saber es a quién no le vamos a dar antiparasitarios. Uno pensaría que a todo paciente que tenga neurocisticercosis le chantamos un antiparasitario. No es así, porque incluso podemos terminar haciendo más daño que bien en el paciente si se lo damos a todos. Entonces, ¿a quién no le vamos a dar antiparasitario? Primero, al paciente que tenga una encefalitis cisticercótica. Acuérdense que eran más de 20 quistes en todo el encéfalo. Ese encéfalo está muy inflamado, está con una hipertensión intracraneal, está muy mal, y si le damos antiparasitario lo que vamos a hacer es dañar esos quistes, y al terminarlos de dañar vamos a terminar de inflamar ese cerebro y el paciente se puede herniar y se puede morir incluso. Entonces, una encefalitis cisticercótica no le vamos a dar antiparasitario. Segundo, cuando el paciente tenga hidrocefalia o un aumento de la presión intracraneana muy alto, por lo mismo, porque le dañamos los quistes, inflamamos más el cerebro y terminamos haciéndole daño al paciente. Tercero,
Si el paciente tiene un quiste subaracnoideo gigante, o sea, esas neurocisticercosis racemosas, las que vimos en el espacio subaracnoideo, que son muchos quistes juntos, aquí no es que necesariamente no le tengamos que dar antiparasitario, pero hay que tener cuidado. En algunos pacientes, si está muy grande la lesión, mejor no lo damos. En algunos, si vemos que la lesión no es tan grande, podemos intentar darlo, pero siempre con esteroide para que se desinflame a la vez. La tercera indicación de no dar antiparasitario de un quiste ventricular, porque puede pasar lo mismo, le dañamos el quiste, esos detritos tapan el ventrículo y produce hidrocefalia, que es lo que no queremos. Entonces estos quistes podemos darle antiparasitarios o no, dependiendo de cómo lo veamos, pero a la vez siempre dar esteroides. Otro punto en el que no debemos dar antiparasitario, la neurocisticercosis calcificada. ¿Y esta es por qué? Pues porque como vimos en la evolución natural, una calcificación indica que ya el parásito está muerto, ya no tiene sentido darle antiparasitario porque ya no hay parásito vivo. Otra indicación de no dar antiparasitario, aunque esto no es de neurocisticercosis, pero es muy importante que la conozcamos, la cisticercosis ocular, porque si usted tiene ese parásito dándole vueltas dentro del ojo y usted se lo daña, ese paciente se va a inflamar muchísimo y va a perder la visión y puede dejar ciego al paciente. Por eso entonces, antes de empezar el tratamiento antiparasitario para una neurocisticercosis, los pacientes siempre deben ser valorados por el oftalmólogo y que el oftalmólogo evalúe si tiene o no neurocisticercosis dentro del ojo. Si la tiene, el tratamiento puede ser extraerlo quirúrgicamente en lugar de dar antiparasitario. Bueno, ya teniendo en cuenta todas esas contraindicaciones y habiendo visto que nuestro paciente no tiene ninguna de esas contraindicaciones para dar antiparasitario, entonces sí, ¿qué antiparasitario le vamos a dar? Se trata de un antiparasitario muy básico que todos tenemos acceso a él, que es el albendazol. Básicamente se toma 2 tabletas de 200 en la mañana, 2 tabletas de 200 en la noche, o sea 400 miligramos, y se le añade otro medicamento antiparasitario que se llama el praziquantel. Praziquantel se le van a dar básicamente 1200 miligramos cada 8 horas, es decir, 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas a mediodía y 2 tabletas en la noche. Todo esto calculado con peso de adultos. ¿Y por cuánto tiempo vamos a dar estos dos medicamentos combinados? O sea, albendazol más praziquantel. Eso va a variar según cada tipo de neurocisticercosis. Si tenemos un solo quiste, es un único quiste, podemos darle estos dos combinados por 7 días, por una semana y el paciente queda tratado. Si tenemos de 2 a 20 quistes, ¿y por qué máximo 20? Porque acuérdense que si son de más de 20 es una encefalitis cisticercótica y a esta no le vamos a dar antiparasitario. Entonces si tiene de 2 a 20 quistes, se lo vamos a dar por 2 semanas, por 14 días el tratamiento. Si tiene el paciente neurocisticercosis subaracnoidea, pero en las convexidades, por ejemplo esas pequeñas racemosas, también se le vamos a dar por 2 semanas. Y si finalmente es una neurocisticercosis que está en el espacio ventricular, si decidimos a estos quistes ventriculares darles tratamiento, el tratamiento debe ser mucho más largo, hasta por 2 meses. Y eso es como el tratamiento antiparasitario, pero no nos podemos quedar solo con el tratamiento antiparasitario, sino que tenemos que complementarlo con el segundo punto, el tratamiento de los antiinflamatorios o esteroides. ¿Cómo se da el tratamiento de los esteroides? Entonces, se debe dar prednisolona, básicamente una dosis de 60 miligramos cada día. Algunos autores recomiendan que antes de dar la prednisolona, para no activar una estrongiloidiasis, que es otro parásito que puede tener el paciente, porque es frecuente que si tienen cisticercosis tengan estrongiloidiasis, les demos un tratamiento con ivermectina por 2 días y que busquemos si tiene tuberculosis. Si tiene tuberculosis, pues se trata la tuberculosis y se da el tratamiento con ivermectina antes de poner el esteroide. Entonces, bueno, digamos que ya buscamos estas dos y las tratamos o no las tiene, entonces, ¿a qué pacientes les tenemos que poner el esteroide? Tampoco a todos los pacientes con neurocisticercosis se les pone esteroide. ¿A quienes siempre sí se les pone esteroide? Primero, a la encefalitis cisticercótica. Como dijimos, este cerebro está supremamente inflamado por ese montón de quistes. El tratamiento en esta no es darle antiparasitario, sino antes darle antiinflamatorio para que se desinflame el cerebro y ya poco a poco vamos viendo si los quistes se mueren solos. Segundo, cuando el paciente tiene vasculitis, cuando le afectó los vasos sanguíneos y el paciente tiene infartos cerebrales, ahí le vamos a dar esteroide también. Tercero, cuando el paciente tiene hidrocefalia, si tiene esa presión del cerebro muy alta, mucho líquido acumulado, hay que darle esteroide para que se desinflame. Cuarto, cuando el paciente tiene compromiso o atrapamiento de los nervios craneales, del séptimo nervio, de los oculometores, hay que darle esteroide también para que se desinflame. Quinto, cuando el paciente tiene un quiste subaracnoideo gigante, lo que decíamos de la neurocisticercosis racemosa, a ese también hay que ponerle esteroide, como dijimos, para que se desinflame y no dañe tanto al matar esos quistes. Y finalmente, cuando tenemos un quiste ventricular o espinal, hay que ponerle esteroide para que no termine produciendo hidrocefalia o daño en la médula. Bueno,
Y eso es básicamente a quién se le da esteroides. Ahora, los anticonvulsivantes, el tercer punto. ¿A quién le vamos a dar anticonvulsivantes? Es muy importante que sepamos que solo le vamos a dar anticonvulsivante a los pacientes que hayan tenido una convulsión. Si el paciente nunca ha convulsionado, no tiene sentido darle anticonvulsivante. No sea anticonvulsivante profiláctico por si acaso llegara a convulsionar, no. Debe haber convulsionado para ponerle anticonvulsivante. Cualquier anticonvulsivante se puede, sobre todo los que atacan crisis focales. ¿Y por cuánto tiempo le vamos a poner el anticonvulsivante? Básicamente, si el paciente son lesiones calcificadas y con las lesiones calcificadas convulsionó, ese paciente ya tiene diagnóstico de epilepsia indefinida y debe seguir tomando anticonvulsivante el resto de la vida. En cambio, si el paciente tuvo la convulsión mientras los quistes iban en fase vesicular, coloidal o granulomatosa, ese paciente teóricamente uno podría darle anticonvulsivante por mínimo un año y después, según cómo vaya evolucionando, si no vuelve a convulsionar después de un año, ver si se puede retirar el anticonvulsivante. Y finalmente el tratamiento quirúrgico. ¿A quiénes les vamos a ofrecer cirugía en la neurocisticercosis? Se les va a ofrecer cirugía a los que tengan hidrocefalia. Si la hidrocefalia es muy grande, pues se puede poner una derivación ventricular externa para que salga ese líquido por ahí, una derivación ventriculoperitoneal. O se puede hacer, en los casos que sea posible, una tercera ventriculostomía endoscópica para hacer un pequeño agujerito que se drene el líquido y se mejore la hidrocefalia. O si el paciente tiene un quiste dentro del ventrículo, se puede mediante endoscopia entrar y sacar ese quiste de manera quirúrgica. Y esos son los tratamientos quirúrgicos que se le hacen a la neurocisticercosis y todo el tratamiento que se le hace en la neurocisticercosis. O sea que, en conclusión, la neurocisticercosis es básicamente una infección por los parásitos, por una larva parasitaria que llega por error básicamente a nuestro cerebro, da manifestaciones según se entre en el parénquima cerebral o en la parte extraparenquimatosa, pero principalmente son convulsiones, dolor de cabeza, hidrocefalia, hipertensión intracraneal. Puede dar una cosa tan grave como una encefalitis cisticercótica, y el diagnóstico se hace mediante un cúmulo de criterios diagnósticos que son absolutos, radiológicos y clínicos, mayores y menores. Se acumulan estos para terminar un diagnóstico definitivo o un diagnóstico probable de neurocisticercosis, y el tratamiento se hace mediante antiparasitarios, que no a todos se le dan antiparasitarios, mediante esteroides, que tampoco a todos se le dan esteroides, mediante anticonvulsivantes, que tampoco a todos se le dan anticonvulsivantes, y mediante cirugía, que también solo unos pacientes necesitan cirugía. Como ven, es un tratamiento muy personalizado según sea cada caso de neurocisticercosis. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por llegar hasta acá, por conocer este interesante mundo de la neurocisticercosis. Si tienen alguna duda, quieren contactarme por alguna pregunta o quieren tener estos esquemas que realizo, pueden contactarme por mi Instagram personal, @darwinnarva. Y si quieren conocer datos muy interesantes sobre neurología en general, les recomiendo seguir este perfil de Instagram de un compañero neurólogo mío, @fedeneuro, que pone cosas supremamente interesantes de neurología. Muchas gracias por llegar hasta acá y cómanse la carne bien cocida.